Paul Jason Teal, nació el 27 de agosto de 1964 en Scarborough, Ontario, Canadá. Es un violador y asesino en serie, convicto de nacionalidad canadiense, conocido por los crímenes que cometió junto con su esposa Karla Homolka. Delitos por los cuales purga una condena de cadena perpetua. Por su parte, Karla Leanne Homolka, nació en Port Credit, Ontario, Canadá, el 4 de mayo de 1970. Ella purga una condena de 12 años de cárcel. Era el 23 de diciembre de 1990, en Toronto, Canadá. La familia Homolka estaba reunida en la casa paterna preparando los festejos de Navidad. En la madrugada del 24, los padres fueron despertados por Karla, la hija mayor, y su novio Paul, que les advertían que Tammy, la hermanita de 14 años, estaba inconsciente. Llamaron a emergencias, y la niña fue llevada al hospital donde murió, sin despertarse. Los médicos vieron que Tammy había ingerido alcohol, y se había ahogado en su vómito. Muerte accidental fue la conclusión a la que llegaron en el hospital. Y todo el mundo aceptó esa conclusión. Nadie podía sospechar algo de esa familia. Nadie podía imaginar que esa pareja de jóvenes podrían hacer algo tan perverso. Sin embargo, para ese entonces, Paul Bernardo, de 26 años, ya había sembrado el terror en el barrio de Scarborough, un suburbio de Toronto, Canadá, con una serie de violaciones de mujeres jóvenes. Bernardo tenía un patrón de conducta repetido. Asaltaba a sus víctimas en los alrededores de las paradas de colectivo, elegía a muchachas jóvenes, que regresaban a sus casas desde el trabajo o el estudio, las seducía con fórmulas simpáticas ensayadas en su trabajo como vendedor, las llevaba a un sitio oscuro y solitario donde las golpeaba, las insultaba, y abusaba de ellas. Paul tenía un aspecto de niño bueno, con lo cual no le costaba ganarse la confianza de las desconocidas, a las que abordaba en la calle para sus fines perversos. El primer ataque registrado de Paul tuvo lugar el 4 de mayo de 1987. Una joven que acababa de descender de un bus fue atrapada y brutalmente abusada, muy cerca de la casa de sus padres. Desde ese día, y en solo una semana, hubo otros 2 ataques similares. Todas las víctimas eran muchachas de entre 15 y 21 años. El abuso iba acompañado de golpes, palabras insultantes, y duras amenazas tendientes a desalentar toda denuncia. La repetición del patrón de abusos llevó a la policía a concluir que se encontraba frente a un mismo agresor, que fue bautizado ya como el violador de Scarborough, y que aterrorizó a los habitantes de ese suburbio a fines de los años 80. En sus primeros 3 años de acción depredadora, Paul Bernardo abusó o intentó abusar al menos a 19 mujeres jóvenes. La policía llegó a interrogarlo 2 veces pero nunca lo categorizó oficialmente como sospechoso. Su impunidad duró hasta mayo de 1990, y para ese entonces, Paul ya había ascendido varios grados en su acción criminal. Un impulso en esa escalada fue su encuentro con Karla Homolka. Quienes parecían la pareja ideal. Pero en realidad eran una pareja unida por una relación sadomasoquista perversa y criminal. En 1987, Paul conoció a Karla Homolka. Él tenía 23 años, y ella solo 17. Como en él, nada en el aspecto exterior de la joven despertaba desconfianza. Era bonita y simpática, lo que solía calificarse como una chica popular. Al terminar el secundario, empezó a trabajar en una clínica veterinaria. El vínculo con Paul Bernardo se consolidó cuando él descubrió que Karla, a diferencia de las otras chicas que se horrorizaban con sus perversiones, compartía sus fantasías. Mientras eran pareja, Paul abusaba muchachas en los alrededores de Scarborough, con el plus de que su chica lo sabía, y lo aprobaba, aunque en tribunales, años después, ella se presentaría como una víctima más. Paul y Karla se comprometieron.
Pero al cabo de 3 años de noviazgo, Paul empieza a dar signos de aburrimiento. Su perversión lo lleva a recriminarle a Carla, que no fuera virgen cuando él la conoció. Al mismo tiempo, empieza a fijarse en su pequeña cuñada, Tammy Homolka, de solo 15 años. En vez de escandalizarse, Carla Homolka coopera para concretar el perverso deseo de Paul. Aquel 23 de diciembre de 1990, durante el encuentro familiar, Carla vierte un anestésico veterinario, robado en la clínica en la que trabajaba, en la bebida de su hermana. Esa misma noche, mientras el resto de la familia duerme, Carla coloca un pañuelo con otro anestésico inhalante en la boca de su hermana, ya inconsciente, y asiste al abuso del adolescente por su marido. La perversión no acaba allí. La pareja filma la violenta agresión para poder luego revivir la escena. Mientras esto sucede, Tammy se está ahogando en su propio vómito. En vez de pedir auxilio de inmediato, la siniestra pareja se toma el tiempo de borrar las huellas antes de dar aviso a la familia. Cuando lo hacen, ya era tarde. La adolescente muere en el hospital. En su rostro, hay huellas de la quemadura de un químico. Aún así, los médicos atribuyen el deceso a la asfixia por el vómito causado por la ingesta de alcohol. La muerte de Tammy no desalienta a los novios perversos, que luego de un tiempo retoman sus acciones. Al año siguiente, el 15 de junio de 1991, Paul Bernardo secuestra a Leslie Mahaffey, una niña de 14 años, y la lleva a la casa donde ella convive con Carla. El ritual se repite y dura varios días, drogan a la joven, abusan de ella, filman la agresión. Finalmente la asesinan, y para deshacerse del cuerpo lo cortan con una sierra circular. Arrojan los restos de Leslie a un lago cercano. Menos de 2 semanas después, una pareja que paseaba en canoa descubre los restos del cuerpo de Leslie Mahaffey en el lago. El 29 de junio, mientras los forenses analizaban los macabros hallazgos, Bernardo y Carla Homolka llegaban a su fiesta de bodas a bordo de un carruaje tirado por caballos. Nadie los vinculó con el crimen de Leslie Mahaffey. Cerca de un año más tarde, el 16 de abril de 1992, la pareja vuelven a actuar. Secuestran y matan a Kristen French, de solo 15 años. Nuevamente graban en video los reiterados abusos contra la adolescente. Esta vez abandonan descuidadamente el cuerpo de la niña en la zanja de un camino rural. La policía relaciona los dos crímenes, pero todavía no detecta al autor. Un testigo del secuestro de Kristen, que tuvo lugar en un estacionamiento, da la descripción del auto, pero lamentablemente confunde el modelo. En enero de 1993, Carla Homolka deja a Paul Bernardo, y se refugia en casa de amigos, escapando de la violencia que él empieza a descargar sobre ella. Tras una de las golpizas, ella termina en el hospital. La policía, que empieza a sospechar que Paul es el violador de Scarborough, interroga a Carla, que decide cooperar. 2 meses después, una muestra de ADN confirma la implicación de Paul Bernardo en la serie de abusos que habían asolado su antiguo barrio a fines de los 80. Carla Homolka logra a través de su abogado un acuerdo de clemencia a cambio de testificar contra su marido. Entre otras cosas, lo acusa de haber abusado por lo menos a 30 mujeres. La justicia pacta con Carla, en el convencimiento de que no tenían suficientes evidencias contra Paul Bernardo, para acusarlo por el asesinato de las 3 adolescentes. En realidad, durante el allanamiento de la casa de la pareja asesina, habían pasado por alto el escondite donde se encontraban los vídeos filmados durante las violaciones. Cuando los vídeos aparecen, en un segundo allanamiento, ya era demasiado tarde. Legalmente, el acuerdo que le garantizaba clemencia a Carla Homolka no pudo ser roto. Pacto con el diablo, dirían en los medios de comunicación. El público quedó espantado ante los detalles de los crímenes, y sobre todo, la participación que en ellos tuvo la joven Carla Homolka. A cambio de su colaboración, Carla fue condenada solo a 12 años de prisión, a pesar de que en las grabaciones ella no aparece como una víctima más de su marido, sino como su cómplice.
Su papel estuvo muy lejos de ser el de una testigo pacífica, forzada o manipulada. Es verdad que, cuando se analizó a los esposos para detectar psicopatías, de acuerdo con una lista de ítems, Karla Homolka quedó con un puntaje muy bajo mientras que Paul, poseía casi un 90% de los rasgos que configuran una personalidad psicopática, los cuales son, encanto superficial e insincero, exagerada estimación de sí mismo, tendencia patológica a mentir, astucia, manipulación, falta de remordimiento, respuesta emocional superficial, insensibilidad, y ausencia de empatía, estilo de vida parasitario, promiscuidad sexual, impulsividad, e irresponsabilidad, entre otros. Paul Bernardo, purga cadena perpetua por secuestro, violación, y asesinato de al menos 3 adolescentes, y por más de una decena de violaciones. En 2018, y luego de 25 años pasados en prisión, le fue negada la libertad bajo palabra. A los funcionarios les tomó solo 30 minutos decidirlo. Un abogado que habló en nombre de las familias de las víctimas, dijo: "Nunca hubo un pedido de disculpas de Paul Bernardo. Nunca hubo ninguna indicación de nada parecido al remordimiento". Más aún, en la corte, Paul Bernardo reconoció que no había sentido nada por sus víctimas en el momento de cometer sus crímenes sádicos. Al salir de prisión, en 2005, Karla se volvió a casar, y tuvo 3 hijos. Oriunda del Canadá inglés, se mudó a la provincia francesa de Quebec, donde esperaba encontrar cierta indulgencia, ya que el caso no había repercutido tanto como en Ontario, escenario de sus crímenes. Sin embargo, cuando la prensa reveló que Karla Homolka estaba trabajando como voluntaria en una escuela de Montreal, se armó un gran revuelo. Las autoridades del establecimiento tuvieron que dar explicaciones a los alarmados padres de los alumnos, estupefactos al enterarse de quién era la voluntaria en realidad. En la cárcel, Karla pasó varios años en aislamiento, como medida preventiva para evitar agresiones de otras internas, ya que sus crímenes horrorizaban incluso a las demás convictas. Más tarde dijo que había sido una detenida ejemplar. Estudió y trabajó en la cárcel. Al salir de prisión, en una estrategia diseñada con sus abogados, Karla Homolka concedió una única entrevista. Eligió a Radio-Canada, y dijo que lo hizo porque la prensa francesa había sido menos sensacionalista que la inglesa al tratar su caso, y porque esperaba que, dando la cara una vez, se calmaría la curiosidad mediática. Karla fue de la cárcel directamente al estudio de televisión donde se grabó la entrevista. En esa entrevista con Radio-Canada, Karla Homolka dijo que, aunque legalmente había pagado su deuda con la sociedad, sabía que emocional y socialmente no lo había hecho. "Pienso que socialmente necesito hacer lo más posible para ayudar a la gente. Pero emocionalmente vivo con lo que hice constantemente, y eso nunca terminará. No logro perdonarme. Con frecuencia pienso que no merezco ser feliz por lo que hice". Pero en cierta forma se concedió circunstancias atenuantes, al decir: "Yo estaba en una situación en la que no era capaz de ver claro, de pedir ayuda, una situación en la que estaba completamente trastornada. Lamento enormemente lo que hice porque ahora sé que yo tenía el poder para detener todo eso, pero cuando estaba dentro de esa situación creía que no tenía ese poder. Yo no fui la que inició los delitos. Yo seguí". También en esa entrevista, aseguró que no existía ningún riesgo de que volviese a seguir a un asesino. "Porque, soy una adulta. En el pasado, tenía 17 años. No sabía muchas cosas. Tenía miedo de ser abandonada. Y los que aseguran que yo tenía un rol igual al de él, no conocen la causa. Yo estaba bajo el influjo de él", afirmó Karla Homolka. Cuando la entrevistadora le preguntó por la relación con su familia, considerando que ella había participado junto a su marido del abuso y muerte de su hermana pequeña, la respuesta de Homolka fue: "Mi familia me ama. Y mi familia además también vivió con mi ex marido. Mi familia nunca me rechazó. Mi madre me dijo que odia lo que yo hice pero que me ama. Y tenemos una muy linda relación. Soy muy afortunada".
Creo que nunca seré realmente libre, concluyó Homolka. Porque hay distintos tipos de cárceles. Hay cárceles de cemento, y también cárceles interiores. Creo que voy a estar siempre en una prisión interior.